Cuando comencé mi matrimonio, cuando comenzamos, porque el matrimonio no se empieza a uno, yo llevo 13 años de casado. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y Sabrina tenía 21. Éramos unos pollitos. Y yo venía, como les decía al comienzo de esta serie, de una construcción de la masculinidad bastante torcida. El hombre pelea, el hombre manda, decía yo. Y además a mí me gustaba mandar, es una posición relativamente cómoda para aquellos que tenemos una tendencia narcisista, ¿no? No, yo mando, yo sé mejor, tú no sabes, yo soy el que sabe tomar estas decisiones, no te preocupes. Yo mandaba y la mujer debía someterse. Mi pobre esposa Sabrina venía de un contexto bastante feminista, así que los primeros años, se imaginarán, no fueron tan fáciles. Yo intentando someterla y ella intentando lidiar con el argumento que yo le daba, porque además tenía la capacidad muy chamullenta de usar la Biblia para escudarme detrás de ella en este intento opresivo y manipulador. Cuando yo llegué a la iglesia, además, encontré que la iglesia se abanderaba, tenía una posición explícita, era complementarista. Ahora, la manera en que yo leía el complementarismo de la iglesia era bien tramposo, porque el complementarismo dice que el hombre debe tener un rol, llamarían a veces de líder, aunque a mí me problema bastante porque ese no es un lenguaje que aparece en la Biblia. Pero al menos tiene un rol como de cara visible, lo que hemos visto en la Escritura. Pero lo que yo entendía es que el hombre manda. Y la mujer, que se quede callada nomás y que haga caso. Evidentemente eso comenzó a producir mermas en nuestra relación, discusiones, desacuerdos. Y evidentemente con el tiempo me di cuenta de que mi interpretación de lo que yo había entendido que era el complementarismo era una distorsión. Tenía la capacidad increíble de engañarme a mí mismo y engañar a otros, torciendo lo que Dios decía, con tal de salirme con la mía. ¿Cómo define la Biblia los roles de género? ¿Es verdad que la mujer debe someterse y quedarse callada? ¿Es verdad que el hombre debe mandar? ¿Es verdad que Pablo es un misógino, como dicen muchos? La epístola del apóstol Pablo a los Efesios nos va a responder esta pregunta. Vamos a tomarla como un estudio de caso, como una muestra. Porque lo que vamos a ver efectivamente es que Pablo va a decir algo parecido en otros textos. Es más, Pedro, recomendando los escritos de Pablo, también va a decir algo parecido en otros contextos. Así que vamos a poner atención a la lectura de la palabra de Dios y vamos a descubrir qué dice Dios. Quizás va a confirmar alguno de nuestros sesgos, probablemente nos va a apretar donde nos duele. Hermanos, pongan atención a la palabra de Dios. En Efesios 5, versos 22 al 33, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a las mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Permítanme partir abordando el elefante en la sala. ¿Conocen esa expresión? ¿Cómo se traduciría esa expresión al castellano? Tenemos algo parecido, ¿no? ¿Sí? El elefante en la sala. ¿Sí? Tenemos aquí metido un elefante, todos nos hacemos los lesos, seguimos conversando, pero efectivamente la mitad de la sala está ahí en tensión porque hay un elefante metido adentro. ¿Cuál es el elefante? El elefante es que Pablo está hablando de una suerte de jerarquía, nos suena a nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, Pablo? Por Dios, pero estos no son tiempos para eso. Efesios 5 ha sido mal usado por mucho tiempo, ya siglos, la verdad, para defender una jerarquía, pero una jerarquía malsana en el matrimonio.
La idea de la sumisión ha sido interpretada como una normalización de la violencia, una justificación para hombres violentos que someten a sus esposas con el permiso del cura de turno. Y eso es una completa violencia al espíritu de lo que Dios está diciendo en esta carta. Pablo, el apóstol, escribe esta carta para recordarle a los cristianos dentro de la cultura romana que el único verdadero sustento para un matrimonio saludable, para relaciones entre los géneros saludables, no es la cosificación del otro, sino todo lo contrario, un amor que reposa e imita a Jesús. Nosotros a 2000 años y casi 13.000 kilómetros, lo busqué en Google Maps, necesitamos recordar que esta carta de Pablo está escrita para los cristianos inmersos en la cultura romana de Asia Menor. Aparentemente sería una carta circular. Entonces, para los efesios, pero también para los que estaban alrededor, es decir, para los de Esmirna y para los que estaban por ahí, en las distintas comunidades alrededor de esa zona. Es una zona bastante pequeña, así que en realidad es como para los cristianos que están en Vitacura, pero se espera que los hermanos que están en Las Condes la lean y los hermanos que están en La Reina y en Peñalolén. ¿Se entiende? Es una carta para que circule. Pero circula dentro de esta cultura, Asia Menor, donde están establecidas las colonias romanas, dentro de lo que hoy día sería la Turquía occidental, la costa de Turquía occidental. En esa cultura la mujer era básicamente una moneda de cambio. Un símbolo de alianzas políticas en la clase alta. Me caso con la hija de alguien importante para subir en la escala social. Y una suerte de propiedad del paterfamilias en la clase baja. En la clase baja había un hombre que era el representante del clan. Ese hombre representante del clan era básicamente dueño de lo que ocurría en su casa. Y si en su casa quería hacer las atrocidades más grandes, y hay harto registro histórico de eso, las podía hacer. El Estado no se metía. Él es el paterfamilias. Pablo tampoco está prescribiendo una estructura familiar cristiana. No está diciendo, miren hermanos, así es como deben estructurarse las familias cristianas en todo lugar y en todo tiempo. Más bien está describiendo la estructura familiar romana, porque allí están los cristianos a los que les está escribiendo. Por eso comienza con el matrimonio y termina con los esclavos del capítulo 6. ¿Están despiertos? Comienza con el matrimonio y termina con los esclavos, porque todos tenemos esclavos en la casa, ¿cierto? Está describiendo la familia romana. El concepto de familia romana comenzaba con el esposo, el pater familias, y terminaba con el esclavo que vivía puertas adentro en la casa como parte de esta estructura social. El apóstol enviado a los gentiles le está enseñando a los cristianos gentiles cómo vivir como cristianos ahora que se convirtieron. ¿Sí? Dentro de esa estructura pagana, dentro de esa estructura gentil. Ok, estamos en esta sociedad, así son las cosas, dice Pablo. Dentro de esta sociedad nosotros vamos a vivir de esta manera. Va a haber otros momentos en los que Pablo va a criticar esa estructura. Por ejemplo, en su carta a los Gálatas, donde va a decir: ya no hay judío ni griego. Ojo, en el medio del imperio romano no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Acá estamos intentando entender cómo vivimos dentro de las estructuras sociales de la cultura en la que están. Pablo, sin embargo, va a criticar duramente tanto la estructura machista, patriarcal, como también la estructura esclavista del Imperio Romano. A los que quieren leer Efesios 5 de una manera jerárquica, irreductiblemente jerárquica, una suerte de justificación como lo que usaba yo, ¿no? Se les tiende a olvidar esta parte, ¿no? Leemos Efesios 5 y hasta ahí llega, dejámoslo hasta ahí nomás. Efesios 6 saquémoslo. Lo hacemos prescriptivo. Decimos, Pablo está prescribiendo esta estructura para todo tiempo, para todo lugar. Pero nos hacemos los locos cuando llegamos al capítulo 6, donde Pablo habla de la esclavitud. Chuta. ¿Tenemos que tener esclavos? ¿No fueron los cristianos mismos los que lucharon para abolir la esclavitud? Hasta ahí llegamos, ¿no? Nuestra estructura, aquí en Efesios 5, es una estructura cultural, pagana. Y es más interesante aún porque Pablo en realidad nos recuerda
que no son solo las mujeres las que deben someterse, sino también los hombres. Ok, sí, dice, no vamos a borrar con el codo lo que la palabra de Dios dice. Dice que las mujeres se someten a los hombres, pero ojo. También dice que los hombres deben someterse a las mujeres. Inmediatamente antes de la lectura de hoy, y vi un par que andaban con sus propias Biblias, háblalas ahora en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? A todos, hombres y mujeres en Cristo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Quiénes tienen que someterse? No, es que es un rol de las mujeres. No. Pablo dice que hombres y mujeres están llamados a someter sus deseos, pasiones, anhelos y sueños al bienestar de otros. Pablo no manda a hombres a someter a las mujeres. Tampoco manda a las mujeres a someterse irrestrictamente. Manda a los hombres, tampoco manda solamente a las mujeres a someterse. Manda a los hombres y a las mujeres a someterse unos a otros de cara al Señor. Hombres y mujeres, si va a ser Jesús quien defina sus vidas y su rol de género, entonces deben rendir sus vidas en reverencia reflexiva y voluntaria al bien de otro. No simplemente a la conveniencia personal. Nuestros deseos, nuestras prioridades ya no deben ser orientados simplemente por lo que nos conviene o nos gusta, sino por los intereses del otro. Eso mismo lo va a decir Pablo con bastante claridad en Filipenses 2, ¿se acuerdan o no? En Éfeso y en Santiago. El amor del matrimonio cristiano no va a sobrevivir si es definido por un amor narcisista y egoísta. No va a sobrevivir si está simplemente impulsado por nuestras propias inclinaciones violentas y opresivas. Debe ser definido por el tipo de amor que vemos en Jesús. ¿Qué hacemos entonces con la idea del esposo como cabeza de la iglesia? Ahí a ver si puedes ir al verso 23, me parece, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay un montón de debate respecto a este tema. Algunos teólogos dicen que Pablo está aludiendo al hebreo, cabeza, que sería la palabra rosh, y la manera en que la usa simplemente denota autoridad. El hombre manda, la mujer se somete. Eso está en la estructura de Pablo. Otros dicen que no, nada que ver. Lo que pasa es que está aludiendo al griego, que es falé, que es justamente la palabra que va a usar en este contexto. Y sugiere que el hombre es el origen creacional de la mujer. Eso nomás, no hay autoridad por medio. Otros nos recuerdan que estamos hablando del contexto romano, en el cual el patriarcado es el sistema imperante. Allí el pater familias era la cabeza representante del clan. Se está refiriendo a eso entonces. Pablo está aludiendo a ese rasgo cultural buscando preservar el rol de responsabilidad visible del hombre, quizás dicen estos últimos. En cualquier caso, este debate teológico es hasta infructuoso cuando nos abrimos los ojos y vemos un poquito más el contexto en el que está. Porque la cabeza no está llamada a dominar y someter como el pater familias. El hombre ha sido llamado a amar y darse a sí mismo en servicio sacrificial, imitando a Dios. Así que cuando eso queda establecido, cuando recordamos que es Jesús mismo quien dijo que no debe ser así entre nosotros, que intentemos dominar unos a otros, sino sirviendo a otros como si fuéramos el último de los esclavos, entonces en realidad se hace medio irrelevante. O no sé si irrelevante, pero al menos en lo práctico, mucho más dulce. Estamos frente a un igual que tiene un rol de cara visible, pero ese rol no está determinado por la violencia ni por sus propios deseos, sino por una constante búsqueda de ser sacrificial en el servicio de otros. La cabeza no está llamada a dominar y someter como en Roma, a darse a sí mismo más bien, en servicio de otros. El problema de la interpretación jerárquica de estos versículos es, cuando los leemos fuera de su contexto, es que da la impresión de que Pablo intentara establecer para nosotros una estructura social pagana de la familia. Y ese es el problema. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo que los filósofos, los políticos romanos tienen algún tipo de iluminación divina y que la estructura que ellos usan debe ser prescrita para todos los tiempos, en todos los lugares. No lo creo. Y el problema mayor en realidad es cómo se malinterpretan estos versículos cuando hacemos esas injusticias histórico-exegéticas.
porque proveen una justificación para hombres que desean someter a sus esposas e hijos bajo su temor y no en el temor del Señor. Esta es una herencia preciosa que nosotros tenemos como anglicanos, 500 años de herencia. El arzobispo Thomas Cranmer, fundador del anglicanismo, sentenció con exilio y excomunión a cualquier hombre que tuviera un trato áspero hacia su mujer. Estamos hablando de hace 500 años, no estamos hablando de hombres que maltratan físicamente a la mujer. Con eso era peor todavía. Estamos hablando de hombres que consistentemente muestran un patrón de maltrato psicológico y verbal. Los anglicanos hemos excomulgado y, cuando nos es posible, exiliado a los hombres abusivos por 500 años. Ay de ustedes, hombres, si osan una blasfemia como esta contra el Señor. Ay de ustedes si usan su palabra y la tuercen para maltratar a aquellas que han sido llamadas hijas del Dios eterno. Ay de ustedes si hay aquí entre nosotros alguno que acalla su conciencia para maltratar física, verbal o psicológicamente a sus esposas, usando este texto. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mientras ustedes no se arrepientan, mientras no den vuelta a sus vidas, sus oraciones no serán escuchadas. Eso es lo que dice Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 3. Maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Efesios 5:25 además menciona la necesidad del esposo de amar a la esposa. Pero nuevamente descubrimos que no es algo que simplemente es un rol de género. Los hombres aman, las mujeres se someten, así que la mujer no tiene para qué amar y el hombre no tiene para qué someterse. Nuevamente descubrimos que no es solo la esposa la que es llamada a la acción, sino que en este caso, tanto hombres como mujeres. No solo el hombre quien es llamado a amar, sino tanto hombres como mujeres. Al comenzar este capítulo, Efesios 5, los que tienen la Biblia lo van a poder ver. Por eso les insisto en que traigan sus Biblias. 5, 1 y 2, verso 1 y 2 del capítulo 5. Allí les dice a todos los cristianos, hombres y mujeres, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. No, pero es que ese es el rol del hombre. Es el rol del cristiano. Hombre y mujer, en todas las relaciones. Es esa regla, esa norma, esa ley cristiana del amor la que invade las estructuras sociales de cualquier familia y cualquier sociedad en tanto hay un cristiano presente. No sé si te diste cuenta de la lógica de Dios, pero hombres y mujeres son llamados a andar en amor, amando a otros como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Nuevamente Pablo no está estableciendo una estructura cristiana para la familia. Está describiendo la estructura romana bajo la cual funcionan los cristianos en su contexto. Y dentro de esa estructura está definiendo el amor, algo que estaba ausente en ese tiempo. El amor no era parte del contrato matrimonial, ni tampoco del contrato en términos de los padres y los hijos. El esposo se casaba por conveniencia, por búsqueda de ascender en la escala social. La mujer era una suerte de propiedad o moneda de cambio. Los hijos, de hecho, es muy interesante lo que pasa con los hijos, y me encantaría predicar todo Efesios porque después vamos a hablar de los hijos, pero los hijos eran enviados para que los doctores, así le llamaban, los doctores los mentoreaban, los criaban y después volvían los hijos grandes y ya ahora se hacían cargo del negocio de los papás. Pero la idea de amar a la esposa, amar al hijo era completamente ausente. Dentro de esta estructura se está definiendo el amor y el sacrificio como principios operativos de la vocación del hombre y de la mujer en cualquier contexto. Puede que lo aplaudamos de pie, ¿cierto? Decimos, oh, qué bueno, sí, yo creo que hay que amar. Aquí quizás mis amigos más feministas dicen, sí, el amor, vamos a levantar la bandera del amor. Pero es difícil amar de verdad, po. Es fácil salir con la bandera y decir, sí, no, amemos a todos. Tiramos chaya y decimos, wow, amor, sí, pero amar sacrificialmente, someter mis deseos para priorizar los deseos, el bienestar de otro, es algo que a mí personalmente me resulta extremadamente difícil.
Y me da la impresión de que en nuestra cultura vivimos con una definición de amor tan aguada, tan ligera, que pensamos que no cuesta tanto amar. Pero amar cuesta harto. Efesios 5, 1, 2 justamente nos enseña que no vamos a poder amar bien. No vas a poder amar bien. No vas a poder imitar el amor de Cristo, a menos que permitamos que el amor de Dios nos redefina como hijos e hijas muy amados, dice el verso 1 y 2. ¿Se fijaron? Solo los que experimentan el amor paternal de Dios son capaces de imitar ese tipo de amor para otros. Si te encuentras incapaz como yo de amar como Cristo amó, entonces, hermano, bienvenido al club. Necesitamos volver a Él, volver a leer su palabra, volver a apartar un tiempo de oración, volver a agarrar a hermanos o hermanas que digan, yo necesito ayuda, necesito caminar juntos en esta dirección. Necesitamos volver a escuchar himnos y canciones que nos recuerden de su amor, porque es ese amor el que nos permite sanar para amar. Mientras ese círculo virtuoso no esté establecido, vamos a seguir amando opresiva y violentamente a otros. Vamos a seguir poniendo nuestros deseos egoístas. Tacaños somos de corazón. ¡Cuán tacaños! Es que no, es que el otro no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Es que no, es que el otro día yo vi que... Estamos todo el rato tratando de enviar gente al infierno. Y el amor de Dios quiere sacarlos constantemente. Efesios 5 se une al coro de todo el Nuevo Testamento para demostrarnos que el verdadero amor solo se puede sostener cuando contemplamos, comprendemos y experimentamos ese amor que Dios nos ofrece en Jesús. Y es ese amor el que define la nueva humanidad. Y ahí es donde queremos hacer el zoom out. Queremos... roles de género. Los roles de género son parte del diseño de Dios para una nueva humanidad. Que en medio de la antigua humanidad y en medio de estas estructuras sociales injustas, reflejamos y mostramos una ventanita al tiempo en el que Él va a establecer definitivamente la nueva creación. Somos el canapé que le muestra al mundo cómo sabe la nueva creación que Dios va a comenzar a establecer en Cristo. Quizás tú llegaste aquí hoy día pensando en tu propia definición de amor y dices, bueno, esto es suficiente, estamos bien, mira, está funcionando nuestro matrimonio, mi relación con mi hijo. Una vez conversaba con alguien que me decía, mira, yo no sé, yo hice las cosas así como las hice y no tengo ni un hijo traumado, me decía. Lo que los papás no saben es a menudo que nosotros los hijos sí estamos en terapias tratando de resolver los traumas de nuestra crianza. No, mi matrimonio está bien, no, mis hijos están bien. Dejemos las cosas así como están. No revolvamos la cuestión, está funcionando. Pero seamos honestos, nuestro amor autodefinido tiende a ser egoísta, tiende a ser egocéntrico. Aún sin quererlo, tendemos a usar a otros para nuestros propios intereses. Aún en nuestro mejor día, tendemos a ser tacaños de corazón. Nos unimos a Satanás en el acusar a otros. Abusivos, impositivos, manipuladores incluso, para salirnos con la nuestra. Para que nuestra interpretación sea la que realmente se establezca como la verdad única. Sea honesto contigo mismo. Tú mismo deseas que alguien te ame con ese tipo de amor de Jesús. Tú mismo quieres que la gente deje de mirarte con ese amor tacaño y comience a mirarte con el amor generoso e incondicional de Cristo. Anhelamos que alguien esté dispuesto o dispuesta a sacrificarse por nosotros. Que alguien nos ame. Aún en esos días difíciles, cuando nosotros mismos no nos caemos bien. Eso es verdadero amor. Eso es lo que el Nuevo Testamento quiere reflejar, quiere comunicar cuando habla del amor. Ese es el amor que hemos conocido en Jesús. Y hoy día es mi deber recordarte que ese amor es el que debe dominar en cualquier intento de definir los roles de género. Me encantó que pudiéramos terminar con Efesios. Porque cualquier manera en que expresemos nuestros roles de género, y creo que hay bastante libertad dentro de los roles que hemos visto a lo largo de la Biblia. Hay distintas maneras en que podemos expresar nuestra feminidad, nuestra masculinidad en el hogar, en la casa, en el trabajo, en distintos lugares. Pero cualquier intento de definir los roles de género en la nueva humanidad debe estar impulsado y sumergido en el amor de Cristo.
Si no, se va a transformar en otra estructura abusiva, opresiva y violenta, contraria al amor de Jesús. Dios quiere que al entender el matrimonio como Él lo entiende, nosotros podamos buscar el tipo de amor que Él ofrece. ¿Se entiende, no? Que cuando nosotros pensemos en el tipo de matrimonio que, como Él lo define, el punto de... Por eso los cristianos peleamos por el matrimonio como es definido en la Biblia. Porque no es simplemente un reflejo de la buena moral y las costumbres cristianas. El punto es que refleja el amor de Dios. Si perdemos, si trastocamos, si de alguna manera deconstruimos ese matrimonio como Dios lo ha creado, lo que hacemos es perder de vista el tipo de amor que Jesús ofrece para nosotros. Hoy Dios quiere redefinir tus relaciones de amistad, de pareja, tus relaciones con tus hijos, tus relaciones familiares en general, tu amistad, tu matrimonio. Dios quiere ofrecer algo mucho más bello que la mera utilización mutua hasta que la conveniencia nos separe. Nuestros matrimonios deben ser una imagen del tipo de amor que Dios nos ofrece en Cristo. Nuestras relaciones deben ser un reflejo del tipo de amor que Dios nos ofrece en Cristo. Y en Él nunca hemos conocido un amor abusivo. Cristo no bajó de los cielos a derramarse por nosotros porque le convenía. En Él hemos conocido un amor tierno y manso de corazón, que se entrega por el otro, como Él se entregó por la iglesia. Nuestro Dios quiere ofrecernos relaciones entre hombres y mujeres definidos por su sobreabundante amor y no por nuestras carencias demandantes. Cuando no estamos en Él, y yo sé que tú vienes a la iglesia, yo sé que tú oras en privado, yo sé que lees la Biblia, pero cuando no estás en Él, hay una manera en que nosotros en nuestra perversidad conseguimos escapar de Dios, de una relación real, honesta con Dios. Una manera en que conseguimos evadir mirar a la cara a Dios, aún leyendo la Biblia, aún viniendo a la iglesia. Hay una manera en la que nosotros nos hacemos los tontos respecto de Dios. Y esa manera se va a ver reflejada, acusada, con corazones y relaciones tacañas. Cuando lo que andamos buscando es echar fuera, entonces lo que tenemos en el corazón no es el amor de Jesús. Cuando lo que andamos buscando es saciar nuestras carencias y exigirle al otro que las sacie ahora, sea un amigo, un hermano en la fe, sea un esposo, un hijo, cuando estamos buscando que el otro sacie mis carencias, ¿qué es lo lógico? Que no las estoy saciando en Dios. Y por lo tanto, ando por el mundo exigiendo que el resto se someta a mis anhelos y deseos. Pero nuestro Dios quiere ofrecernos relaciones definidas por su amor. Y todo lo que hemos visto de los roles de género, palabra de Dios, preciosa, instrucción para nosotros, no tiene ningún sentido a menos que esté cubierta por este amor. Seas hombre o mujer, seas pololo, polola, esposo, esposa, padre o hija, no vas a poder amar bien, no vas a poder expresar saludablemente tu género a menos que comprendas, conozcas y experimentes el amor de Dios. ¿Se entiende? No hay manera en que tú como mujer seas realmente una mujer, vivas realmente el 100% de lo que significa ser mujer, si no conoces este amor. No hay ninguna manera en que nosotros como hombres entendamos qué significa ser hombre, a menos que miremos al hombre Jesús y la manera en que él amó. No vas a poder escapar las arenas movedizas de las relaciones tóxicas sin la ayuda del Dios que es amor. Hoy día estamos terminando esta serie de género y tengo que decir que el Nuevo Testamento no está tan preocupado de definir los roles de género. Qué bueno que hicimos el ejercicio y vale mucho la pena. Y lo que hemos descubierto es cierto, verdadero y útil para nuestra iglesia, para nosotros. Pero la preocupación del Nuevo Testamento no es tanto delimitar dónde empieza lo que le corresponde al hombre y dónde empieza lo que le corresponde a la mujer. Está preocupado con definir las relaciones saludables entre seres humanos. Y los seres humanos son hombres y mujeres. En esas relaciones, sea en la estructura que sean, tengan el color y el sabor que tengan, en la cultura en la que les toque estar inmersos, deben estar definidos por el amor de Dios.
en Cristo Jesús. Y si no están definidos por Cristo, si miramos a nuestros matrimonios y decimos aquí parece que no está esta idea, entonces estarán definidas simplemente por Satanás. Por las torsiones, inversiones y trastoques de todo lo bueno que Dios ha creado. En un mundo eclesiástico donde todos están obsesionados con blindarse contra las innovaciones progresistas respecto del género, el Nuevo Testamento nos recuerda que acá dentro podemos anidar cosas aún peores. Relaciones malsanas de hombres abusivos que tuercen la palabra de Dios como pretexto de su violencia. Y mujeres manipuladoras que pretenden ignorar la palabra de Dios con tal de controlar a sus esposos. Si estás anidando ese tipo de actitudes, arrepiéntete. La gente a veces dice, estoy esperando una señal. Esta es la señal. Esta es la señal. Si mientras estoy hablando tú dices, hay algo de este abuso en mi relación, hay algo de esta manipulación que estoy yo ejerciendo, arrepiéntete. Ahora, tu vida está en riesgo. La vida de otros está en riesgo. Estás torciéndote hacia adentro como una uña encarnada, así de asqueroso y fea. Y lo único que produces es daño para ti y daño para otros. Arrepiéntete y ven a aquel que ama con amor manso y humilde. Él no echa fuera a nadie. Él transforma y renueva. Y quiere transformarte en una nueva persona, miembro de la nueva humanidad, parte de la nueva creación. Sin el amor de Cristo, no hay estructura que valga la pena. Pero pastor, ¿qué está diciendo usted? Que ya no hay que seguir, que no hay el esposo arriba, la esposa, y el paraguas que me enseñaron en la iglesia. Lo que pasa es que a mí me contaron que sí, toda esa estructura vale nada. Estiércol si no está infundido por el amor de Cristo. Porque toda la mejor estructura del mundo, si la llenamos de odio, si la llenamos de torsión de la palabra de Dios, lo único que va a llevar es abuso. Mientras que con ese amor de Cristo presente, aún la cultura romana esclavista, aún el patriarcado romano abusivo puede ser transformado de dentro hacia afuera para sostenerse como una vasija de barro que contiene un tesoro que solo se había visto hasta entonces en el Edén. El amor de Cristo lo cambia todo. Y también cambia y redefine nuestros roles de género. Así que, ¿cómo define la Biblia los roles de género en la familia? ¿Los define o no los define? ¿Cuál es el rol del hombre, de la mujer, el esposo, la esposa? La epístola del apóstol Pablo de Efesios, en consonancia con el Nuevo Testamento, en realidad, nos enseña que aún en un mundo de estructuras sociales imperfectas, podemos vivir y celebrar el deleite de ser hombres y mujeres solo si permanecemos en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Los cristianos fueron grandes líderes del movimiento que abolió la esclavitud en el siglo XIX, en un claro rechazo contra la estructura social romana. Pero a 200 años de esos procesos, sabemos que cualquier relación humana, que cualquier tipo de relación puede ser esclavista. Pero puede ser esclavista cuando no está definida por el amor de Cristo. Hermanos, en esta serie vimos que Dios creó al hombre en igualdad de dignidad que la mujer. Pedro va a decir, ¿no? Coherederas de la gracia, en colaboración mutua. El hombre visible, responsable, la mujer ayuda idónea. Sí, mi amor. ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? En el Antiguo Testamento vimos justamente que lo masculino y lo femenino se tratan justamente del servicio amoroso a otros, del cuidado sobre otros. En Cristo aprendimos que la igualdad del Antiguo Testamento debe permanecer en la iglesia. Y sin embargo, a lo largo del Nuevo Testamento descubrimos, y no queremos hacernos los locos, descubrimos la línea negra en el fondo blanco. Dios continúa estableciendo un rol de responsabilidad visible para el hombre. ¿Se acuerdan? Profetas, sacerdotes, reyes, apóstoles, pastores y maestros. Vimos la semana pasada. Pero colaboración tangible, hombro a hombro, entre hombres y mujeres. Y hoy día, al terminar la serie, la palabra de Dios nos recuerda que sobre toda esta instrucción de género que hemos pasado en las últimas 7 semanas, debe primar el amor que recibimos en Cristo. Es el amor de Cristo quien sobresee y redefine nuestros roles de género. ¿Se entiende? Por encima
de nuestras definiciones específicas. El punto es amar. Y como Pablo va a decir, si no tengo amor, nada vale. Hermanos, que el Señor dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios. Que redefina nuestras maneras de ser hombres y mujeres para amar. Y que cuando miremos a aquellos que piensan distinto, nuestra prioridad no sea ganar la discusión y decirles que nosotros tenemos el rol de género adecuado, sino sea decir, el amor de Cristo es también para ti. El amor de Cristo es el que sana, no nuestras discusiones, ganadas o perdidas. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos conduzca a ser hombres y mujeres conforme a su imagen? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de recorrer tu palabra en busca de pensar y entender qué significa ser hombres y mujeres, Señor. Gracias porque nos has enseñado en Cristo que ser hombres y ser mujeres significa buscar, servirte, amarte y someternos en obediencia a ti, al someternos a otros, al amar a otros, al cuidar a otros. Gracias, Señor, porque los hombres efectivamente tenemos un rol visible, dado por ti. Pero esa diferencia es una diferencia que nada en un mar de igualdad de dignidades, de reconocimiento, de colaboración, amor y respeto mutuo. Bendícenos a hombres y mujeres para que podamos servirte en las casas, en los trabajos, en nuestros sueños. Y sobre todo, Señor, te quiero pedir aquí, en este pueblo que tú has llamado Nueva Humanidad, que aquellos que están todavía con un corazón duro sean ablandados. Que aquellos que todavía están cultivando corazones tacaños, que quieren establecer límites, que quieren determinar sus propios intereses, sean llamados a venir a ti para ser transformados en corazones generosos como el tuyo. Ayúdanos, Señor, siempre a obedecer tu mandato y ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Te pedimos esto en su nombre. Amén.